Muchísimas gracias por unirte a nosotros, a la familia virtual de Reuteri. Bueno, un Y placer. de Experto al Habla, que bueno, como tenemos mucha gente que va llegando nueva, afortunadamente, os pongo un poquito en situación y enseguida arrancamos con lo que importa de verdad, que es comer bien. Experto al Habla es un espacio que al final es lo que estamos haciendo ahora mismo, una tertulia amena entre amigos con el objetivo de bueno, pues tratar temas que nos preocupan mucho a papás y mamás, futuros, recientes, y bueno, pues tocamos pues, temas de pediatría, maternidad, crianza, y hoy alimentación, que es este gran tema que sobre todo en estos últimos años nos preocupa todavía más porque afortunadamente pues cada vez se sabe más y vamos Sí, hay un mejorando. cambio. Ha cambiado y a lo mejor dentro de 20 años probablemente nuestros hijos se lleven las manos a la cabeza cuando les contemos las cosas que hacíamos hoy. Pero bueno, creo que nos vamos metiendo cada vez un poquito más en vereda y gracias a profesionales como Juan, que yo creo que es en cuando nos convertimos en mamá papá, te tenemos con un poco el gurú de referencia y así No. que no, doy fe, o sea, es real que estás en todas las casas y en todas las cocinas y en todos los teléfonos, por supuesto. Pues me alegro. Así que bueno, arrancamos y bueno, Juan va a hablar con nosotros de alimentación, de cómo podemos abordar esta etapa, tanto digamos, en la inicial como pues, cuando arrancamos con complementaria, cuando los peques crecen. Y luego, pues como siempre, abriremos un espacio de preguntas en directo para que todas las dudas que os asalten, pues le decís y Juan con su gracia, humor y buen saber, pues irá dando A ver si me voy a poner en serio ahora, ¿eh? sí, pero en serio, no. Los que te conocen saben que serio no vas a estar. Yo lo voy a ver, es difícil, pero lo podré intentar, ¿eh? Bueno, pues arrancamos. Bueno, como ya sabéis, Juan es cocinero, muy cocinero, es chef en Valencia de Montessori School y bueno, es uno de los defensores de la alimentación saludable en nuestro país y seguro que abrirá fronteras, estoy segura, Ya hace tiempo, aunque cada vez más, sí, es cierto. cada vez más. Y bueno, tu pasión es la cocina, ¿no? Y poco a poco evolucionó hacia nutrición infantil. Si quieres, cuéntanos un poco cómo fue este inicio o este salto para los que a lo mejor han investigado tanto en tu Claro. trayectoria. A ver, el origen es muy personal, a nivel personal conmigo mismo, de cómo influye la alimentación en mi persona, cómo influyó por motivos X y cómo tuve que enfrentarme a ella de diferentes áreas de mi vida, ¿no? Eso me llevó a estudiar la carrera de nutrición, pero por motivos personales no pude acabar el último año y ahí se quedó en el olvido, ¿no? Am, aparte de eso, yo ya era cocinero, yo muchos años cocinero, y de esto te estoy hablando de hace, pues va a ser ahora 14 años, más o menos 15 años. Me ofrecieron el proyecto de llevar una escuela en Valencia, la cocina de una escuela en Valencia, desde la visión que yo tenía de la cocina, y eso hizo que dejara todo lo que yo era antiguamente como chef, o creía que era chef, y me centrara en alimentación infantil en un colegio, ¿no? A raíz de contar cómo hacemos en el cole las cosas diferentes, enfocadas dentro de alimentación, pues bueno, fui conociendo a profesionales del sector. La primera persona que conocí en mi vida fue a Melissa y junto con ella llevo ya trabajando 7 años, creo 8 años ya juntos. Wow. Y con ella, como experta en nutrición infantil y pediatra, o sea, en todo lo que es nutrición clínica, sobre todo en pediatría, es la con la que más he aprendido los últimos 7 años de mi vida. Creo que es verdad que la imagen pública o la imagen más conocida es mi persona, ¿no? Mi imagen, La pero figura. ahora ya a día de hoy somos un equipo muy grande donde desde Melissa como nutricionista que está en la cabeza del equipo hasta otros nutricionistas y nutricionistas que hay, chicos y chicas que hay dentro del equipo, chef, hay mucha gente detrás que hace que Juan Yorca tenga ahora mismo una capacidad de poder estar en muchos sitios que antes no llegaba, ¿no? Y al final todos los mensajes o todo lo que yo puedo divulgar o puedo hablar siempre nace de un conocimiento mío, pero siempre hay un equipo detrás que me ayuda a seguir Y lo conociendo y respalda. creciendo en ese sentido. Porque al final
hay cosas de las que yo no solo no llego y cuando tengo dudas les pregunto, oye, ¿cómo puedo, y esto que me están preguntando, cómo podemos llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, somos un equipo muy grande donde al final la cara visible soy yo, pero bueno, estamos ahí trabajando. Porque mucha gente... Aunque Instagram lo llevo yo, o sea, ese equipo de Instagram lo llevo yo, ahí no hay, sí que no hay equipo, pero bueno, ojalá lo hubiera. Pero de ahí más o menos, en resumen, nace todo por no alargarme mucho en esta parte. No, pero genial que mucha gente, pues obviamente te conoce con tu figura como, bueno, como el personaje y como cocinero, pero no es consciente de todo lo que hay detrás, que al fin y al cabo es un proyecto de infantil. Personaje tampoco, ¿eh? O sea, pero bueno, personaje público. soy el mismo, la misma persona. No, mira, una cosa que creo que sí que puedo sentirme orgulloso de mí mismo es mi honestidad. Creo que siempre he sido honesto desde el minuto uno que estaba en una red social. Y nunca he vendido, ni he creído, ni he divulgado, ni he dicho nada que no vaya con lo que realmente pienso y creo en esta vida. Entonces, de ahí que muy poquita publicidad haga de nada prácticamente, de que hable, me intente siempre meter en fregados que igual no me llaman, pero porque creo que de verdad puedo aportar algo. Entonces, es algo que nunca va a cambiar en mí, es esa parte honesta de lo que soy y lo que digo y lo que hago. Y transparencia, y se agradece, y se percibe. Exacto. Y creo que eso, sí, creo que eso hace que la gente se sienta un poquito más segura con lo que puedo llegar a divulgar o decir, ¿no? Segura a nivel de, o sea, yo creo que no eres consciente del volumen de capturas de pantalla y de reenvíos de post, recetas de madres que tienen fritos a padres, a los abuelos de, lo ha dicho Juan, ¿eh? Esto lo ha dicho Juan. Bueno, pues que sepa que lo ha dicho Juan y mucha gente que ayuda a Juan. Es cierto que hasta que no salió nuestro primer, o sea, sí que se me conocía, pero el primer libro que vendimos, que fue el Descendientes y Abocados, fue el libro que, o sea, desde bibliotecas públicas en Estados Unidos, en Taiwán, en Singapur, ahí en Indonesia, es una locura ese libro, ¿no? Entonces, a raíz de ahí sí que, bueno, como que se centró un poquito más mi imagen en la alimentación infantil, más de lo que era antes. Cómo es hoy la alimentación infantil respecto a cómo era cuando éramos nosotros pequeños. Si pudiese, o sea, si pudiera resumir un poco a grandes rasgos de por qué es tan importante que lo abordemos desde la primera etapa para sentar las bases de lo que es una alimentación saludable en el futuro, porque esto al fin y al cabo es solamente una pequeña semillita, luego es rodar y crecer. Exacto. Bueno, a ver, creo que yo obviamente no vengo a vender mi libro. O sea, yo no vengo a venderte, no, mira, tienes que hacer Baby Led Winning sí porque esto es, porque sí, ¿no? Al final intentamos entender y entiendo cada una de las circunstancias que vive cada familia. Hay gente que ha intentado, tiene nuestros cursos, tiene nuestros libros y, Juan, me da miedo, no lo consigo hacer y es totalmente básico y, o sea, me parece bien y es normal, no pasa nada. Al final, no porque des triturados va a tener una peor alimentación tu hijo o tu hija, pero sí que sé y tenemos que ser conscientes que si la etapa en la que nuestros hijos y nuestras hijas están como un lienzo en blanco a nivel de nutrición, simplemente hablando de alimentación, ¿vale? Y sobre todo texturas, sabores, olores, colores, etcétera. Si partimos de un lienzo en blanco, cómo queremos pintarlo es nuestra forma de intentar ver la alimentación complementaria, ¿no? Si lo queremos pintar de un solo color monocromático, que es para mí lo que es la alimentación en cuanto a triturados, está bien, no va a tener carencias, no ocurre nada. A la larga puede ese monocromatismo convertirse en muchos colores, pero vamos a tener que... Es como si, imaginaos que circulamos por dos carreteras distintas, ¿no? Podemos ir, por encontrarle un símil, podemos ir por una autopista y nuestro viaje en la autopista es como muy cómodo, muy fácil, muy directo, muy rápido y queremos de un sitio a otro, dirigirnos de un sitio a otro, nos lo va a poner todo muy fácil y los triturados nos llevan por ese camino y no quiere decir que la autopista sea mala, es muy cómoda, es muy fácil y llegamos al destino igual.
Pero si partimos desde el baby led weaning o la alimentación complementaria desde ese punto de vista, o esa forma de hacerlo, quizás la carretera no es autopista, iremos por una comarcal o iremos por una carretera de entre montañas, cuando hay muchas curvas, hay subes, bajas, de repente te encuentras con, uy, se va a cruzar un animal por el camino, ¿no? Y parece todo un poquito más complejo, y es cierto que puede serlo porque no tiene esa comodidad que tiene la autopista, pero tenemos un paisaje mucho más bonito, lleno de verdes, árboles, hay animales, hay olores, ¿no? Hay de repente sale el sol, un arco iris, cuando con la autopista es como todo muy monótono. Entonces, es el símil más básico en el que podemos encontrar de por qué llevar hacia un sitio o hacia otro. Entonces, si partimos de ese lienzo en blanco donde queremos pintarlo de muchos colorines ya desde el principio, si lo abordamos desde una forma de hacerlo en la que se autogestionen solo y lo hagan descubriendo la textura y el sabor real de un alimento, siempre tendremos, ya no solo a nivel nutricional, porque ahí no va a haber carencias en un sitio u en otro, pero sí a nivel de autoestima, a nivel de autogestión, a nivel de la masticación, la parte mandibular, toda la odontopediatría, toda esa parte, logopedia, toda esa parte, tenemos un trabajo ya muy largo hecho frente a los triturados de cara a cuando introducimos un alimento sólido y nos encontramos con muchos pacientes en consulta y muchas familias que nos dicen, oye, mira, que es que mi pequeño no puede aceptar los sólidos, ¿no? O no puede comer sólidos, es que ¿qué hago? Bueno, ¿cómo ha sido antes, ¿no? Entonces creo que el abordar la alimentación complementaria desde esa visión, o esa perspectiva de la carretera bonita llena de árboles y dificultades, nos hará entender lo que no quiere decir que el camino sea sencillo, ni para el que conduce, ni para la persona que está sentada en el copiloto, pero siempre será mucho más bonito el camino que si vamos por la autopista, que llegaremos mucho antes, pero nos estaremos perdiendo la parte bonita del descubrimiento de lo que es todo ese juego del comer o alimentarse. ¿Qué comparaciones más gráficas has hecho para que podamos...? Pues se me acaba de ocurrir. Te lo juro. No, pero además se ilustra muy bien, o sea, con lo que luego nos encontramos, porque nos pasa muchas veces que pues, o te juntas con abuelos, amigos, tal, y, ¡jo, qué suerte tenéis! ¡Qué bien comen estos niños! Y es de... aquí lo puedes decir tú, yo creo que no es cuestión de suerte, ¿no? Esto es algo que... Ahí está, eso sí, es que es una palabra que utilizamos muy a menudo. Con suerte, ¿no? Suerte no, suerte de la familia que se lo ha trabajado y ha hecho que, aunque sea un camino mucho más largo y le ha costado 2 horas y media en vez de 1 hora y media, pues lo ha conseguido, ¿no? Y al final es como cuando me Juan, gracias a ti. No, tampoco es gracias a mí, es gracias a ti que tú has hecho posible en tu casa que eso sea así. Yo solo te he dado unas herramientas, pero no es según fácil. Creo que, bueno, seguro que todas las mamás y papás que nos están escuchando ahora mismo, o sea, el Baby Led Winning como idea, como objetivo es precioso, pero luego lo que es de la teoría a la práctica, cuando te ves en el fango, ¿sabes? Y te ves la pared con gotelé de porridge que dices, ¿en qué momento me he metido yo en esto? ¿Sabes? O el primer momento que coges aguacate que dices, oh, Dios mío. ¿sabes? Y Sí. si tienes cerca a los abuelos de que niño se va a ahogar, ¿sabes? Son muchísimas barreras, muchísimos miedos y un cambio muy gordo respecto a cómo lo hemos vivido nosotros o a cómo lo hemos visto en otras épocas. Pero bueno, así a grandes rasgos, ¿qué consejos darías tú a pues, papás recientes que en breve van a emprender este nuevo camino para que entren en esta carretera? Para que se metan por el camino montañoso en lugar de meterse por la autopista. Exacto. Bueno, al final que primero entiendan que su peque tiene que estar preparado, no todos los peques están preparados y no todos los peques están preparados en el momento en el que nos dicen que tienen que estar. O sea, es decir, es muy fácil decir en pediatría o desde cualquier área de la alimentación infantil, mira, no, a partir de los 4 meses hay que hacer esto, a partir de los 6 meses hay que hacer esto, a partir de los 7 meses, o no. O sea, igual a partir de los 6 meses tu pequeño está preparado para poder sentarse y coger un aguacate y comerse los bocados. Igual tiene que son 6 meses y medio como son 7. Igual que los prematuros tienen una tendencia diferente a la hora del desarrollo, ¿no? Pues todo esto es igual. Entonces, lo primero es tener paciencia y una vez tú tienes esa paciencia instaurada dentro de ti a la hora de que no porque la alimentación complementaria, que no deje de ser complementaria, no sea tan rica como a ti te gustaría en cuanto a variedad, cantidad, porque no es que no come nada, es que ese nada es muy relativo, porque al final toda su alimentación y su crecimiento y sus nutrientes vienen de la lactancia materna o la fórmula, sigue viniendo de ahí. Entonces, vamos a disfrutar de ese camino desde la perspectiva en la cual estamos viendo que vamos a añadir en su alimentación un juego, es como un juego más para ellos, vamos a hacerles crecer dentro de lo que es jugar con la comida, aunque siempre nos han dicho que con la comida no se juega, en este caso sí se juega con la comida y se juega mucho y es divertido jugar con ella
pero sin el padecimiento que conlleva el hecho de que es que no comen, es que no sé cuántos, porque es que me han dicho, es que tienen que comer 50 gramos de proteínas, que tienen que meter... Esa parte nos tenemos que olvidar y tenemos que ser un poco más conscientes de la autogestión que tienen ellos mismos con la comida y de quitarnos el miedo de es que no comen nada, de nada, de nada. Con el bebé, es que lo tiran todo y no se llevan nada a la boca y lo tiran. Sí que están comiendo, más de lo que creemos. Y Además, realmente... hay una frase que a mí o sea, yo creo que ningún peque al que se le ofrece comida ofreciéndosela va a morir de hambre. O sea, tenemos que confiar también un poco más en su capacidad de autogestión. Totalmente. Piensa que, o sea, en nuestro país tenemos un 1% de desnutrición infantil. Que existe ese 1%, existe un 1%, pero hay un 1% solo. En nuestro país y en países desarrollados, el problema no es la desnutrición, el problema es el sobrepeso y el problema que hay con la obesidad infantil. Entonces, es muy raro que un niño tenga problemas de desnutrición por comer. La cuestión es qué tipo de alimento les ofreces y le das, ¿no? Al final no es la cantidad, sino la calidad de lo que estás ofreciendo. Yo me preocuparía siempre por la calidad frente a la cantidad, siempre. Y sobre todo, porque bueno, o sea, yo creo que es lo que vivimos y nos tocará vivir siempre. Sabemos que la idea es tener una alimentación saludable, que las grasas malas son malas, que los azúcares son malos, que los procesados... pero luego estamos nosotros aquí y el mundo es como que está intentando invadirnos. Sobre todo cuando lidiamos con generaciones más mayores que la nuestra. ¿Podrías decir o sea, 3 frases sencillas o 3 zascas, como dirías tú, de decir, no, el azúcar es malo, la miel es mala, no es bueno que los niños de pequeños tomen azúcar? Y sí que pasa. O sea, ¿qué argumentos o cómo resumirías tú desde tu perspectiva para concienciar a las familias de que no es bueno y sobre todo saber trasladárselo a familiares, a pediatra muchas veces, incluso a los propios coles, porque... es una guerra que existe. A ver, el que no quiere ser convencido de algo no va a ser convencido. Es decir, por mucho que yo te dé argumentación, si tú no quieres verlo, no vas a verlo. Nunca te lo argumente como te lo argumente. La cuestión es que dentro de... Vamos a buscar otro símil así interesante. Dentro de para vuestros peques, vuestra casa es vuestro templo, ¿no? Este es mi templo, yo estoy aquí en mi templo, donde aquí nada ocurre malo. Aquí estoy a salvo de todo lo que ocurre en el mundo. Ya sea ahí fuera, yo no puedo controlar todo lo que ocurre en el mundo, pero aquí sí que lo controlo, ¿no? Entonces, si yo como niño, como niña, me siento dentro de y me siento ahí a salvo de todo, la cuestión es cómo hacemos ver a los que están fuera de nuestro templo que nosotros no queremos que eso se vea condicionado. No podemos controlar los abuelos, las abuelas lo que piensan, no podemos controlar lo que pasa en el colegio, no podemos controlar lo que ocurre en los parques, ni deberíamos querer controlarlo hasta el exceso. Simplemente deberíamos de intentar asumir que esa parte existe y que es difícil de controlar y ellos deberían de respetar nuestra forma de educar a nuestros hijos. Ahí, yo creo que el punto de inflexión, la conexión radica en el momento en el que el familiar cercano, ya sea abuelos, abuelas, hermanos, tíos, etcétera, porque al final es donde más complejidad encontramos en las conversaciones, entienden que tienen que respetar tu forma de hacerlo. Porque al final es tu hijo y es tu hija y es tu forma y lo que has decidido. Si tú me respetas a mí como ser humano, tienes que respetar mi forma de hacerlo. Si yo decido que mi hija no coma azúcar, yo te puedo decir que el azúcar es malo, te puedo decir que la miel es mala, que las carnes procesadas, que bla, 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 todo esto es malo. Y porque es cancerígeno, porque hay muchos estudios detrás que avalan que eso no tiene que ser así. Pero si yo he decidido que no lo hago, aunque no te lo argumente, tienes que respetarlo. Y ahí es donde creo que, más allá del hecho de si es malo o no, el por qué, porque hay gente que no va a querer entenderlo nunca y hay generaciones que por mucho que lo expliques no van a llegar a eso, partimos del respeto. Si no hay respeto, entonces ¿de qué te sirve que te cuente que el jamón York es cancerígeno? Pues es que te da igual. Si no lo vas, o sea, aunque yo te lo cuente, tú vas a decir, sí, pero mañana se lo vas a dar. Entonces, hay que elegir las batallas, ¿verdad? Sí, y hay algunas que las podemos ganar y otras que hay veces que no podemos ganarlas y no pasa nada. Al final, no porque nuestros hijos o nuestras hijas coman un día en el cole coman mal, quiere decir que ya vayan a estar enfermos o vayan a estar... No, quiere decir que en esta escuela donde he decidido que vaya mi hijo o mi hija porque me viene bien, porque me gusta su educación a nivel educativo como es el centro, por el motivo que yo quiera llevarlo ahí, no comen bien. Bueno, pues yo en casa haré todo lo posible para que en mi templo sí se haga.
Y ante eso, ¿yo qué puedo hacer? ¿Quejarme en el centro escolar? ¿Quejarme ante...? Puedo decir quejarme, claro que sí, y debo hacerlo, no debo callarme y asumir que es así. Pero respetar que no todo podemos controlarlo y no todo vamos a llegar. Y más cuando van creciendo. Pasa que estamos hablando ahora mismo si ahora hablamos de peques muy chiquitinos, ahí nadie nos tiene que decir nada de lo que queremos hacer. O sea, es mi historia y con mi historia yo voy a donde yo quiero. Y ahí tú me puedes decir, Misa, que mi hijo come esto. Y nadie El debería templo entrar. es búnker en esta etapa, ¿verdad? Totalmente. Y nadie debería entrar ahí. Nadie. Pero lo que pasa es que también tenemos como adultos el concepto de lo que es la alimentación para los niños. Es muy erróneo. Justo esta tarde estaba paseando y es totalmente no llega a 2 horas. Iba por la calle y había delante de mí un papá, no sé, no le pondría el chico de edad, pero era jovencito, y iba con su peque en el carrito, ¿no? Y el niño no sé qué estaba comiendo, era algo con chocolate, y le estaba diciendo el padre, ¡ay, qué bien, ¿no? ¡Qué feliz, ¿no? ¡Qué contento estás con el chocolate, qué rico!, ¿no? Y eran las 5:30, 5:15 de la tarde. Claro, ¿por qué es feliz y es rico y está contento por tener comer chocolate? ¿Por qué no está contento y feliz comiéndose un plátano? O sea, un niño no va a diferenciar y está igual de feliz y contento, ¿no? Entonces creo que es la percepción del adulto también de lo que creemos que les hace feliz frente a lo que realmente les está haciendo feliz. Sí, porque asociamos pues, recompensa y disfrute con ciertos alimentos, pero claro, porque nos han educado y es muchas veces o sea, muy difícil a veces soltar el lastre La, de Totalmente, la la alimentación complementaria es una gran parte más emocional que realmente nutricional. Creo que la parte nutricional tendremos que, en esa etapa de la vida del niño, hasta cierta año y medio, 2 añitos, 3 añitos, que ya empiezan a ver más, incluso ahí es mucho más dificultoso todavía, es una parte donde la parte de la nutrición nos tenemos que preocupar muy poco, ¿no? No tenemos que preocuparnos por si tiene vitamina C, si tiene calcio, si no tiene calcio, si tiene minerales. Oye, le ofreces una buena alimentación, le ofreces alimentos sanos, ya está. Entonces creo que es algo más emocional que nutricional, creo, esa etapa. La emoción de si lo hace, si come, si no come, si es suficiente, si crecerá, si no crecerá, si se atragantará, si no, si se va a ahogar, si mi abuelo, si mi madre. Es tanto emocional más que nutricional, creo yo. mucha contaminación, ¿no? Acústica Totalmente. de opiniones y de todo. Al final es todo mucho más sencillo y nos lo ponemos difícil. Al fin y al cabo, la microbiota es algo que o sea, nacemos, pero se va forjando poquito a poquito y sobre todo durante los primeros años Totalmente. de vida, principalmente de los 0 a los 2, que luego durante toda la vida va sufriendo diferentes cambios. Desde tu perspectiva, pues como chef, nutricionista y demás, ¿qué consejos darías a nivel alimentación de es importante esto, este tipo de alimentos lo favorecen? Pues bueno, sabemos todos que hay alimentos. A nivel de microbiota te estás hablando, la parte de... A nivel tanto de microbiota, pues como por ejemplo consejos que puedas dar, porque sabes que sobre todo pues, bueno, al inicio a lo mejor de alimentación complementaria, que es un cambio bastante grande de solo leche a introducir otros alimentos, y muchos pequeños pues, bueno, pues sufren cambios a nivel gastrointestinal. Pues hay ciertos alimentos que pueden ayudar, que favorecen. Si tienes algún tip en ese sentido. Mira, partimos de que, como bien has dicho, todo lo que es la microbiota son los primeros años. Es más, desde el parto ya, si el parto es mediante cesárea o es natural, la microbiota ya se ve afectada de una forma diferente, ¿no? Entonces, partiendo desde esa base, y luego obviamente si damos fórmula a lactancia materna, también hay una microbiota diferente. También el desarrollo es diferente, sí, no vamos a negarlo. Al final, todo está bien, la elección que hagas es correcta y por tus circunstancias en la vida está y es aceptable, pero hay que entender que siempre es una cosa mejor que la otra, nos guste o no nos guste asumirlo. Partiendo de esa base, yo os conozco cuando dije que iba a hacer el directo con vosotros, hay muchas familias que me han escrito diciendo, oye, pues yo ya a mi hijo se lo doy. Entonces preguntaba, ¿no? A ver en qué momentos del día lo daban, por qué no, etcétera, ¿no? Entonces, creo que todo el mundo tiene bastante claro en qué momento ofrecerlo. Simplemente cuando un niño ha pasado un virus, cuando ha estado con antibióticos, cuando ha estado con unas diarreas, cuando ha pasado algún tipo de, a nivel digestivo, gastrointestinal, un periodo un poco feo, siempre las familias que me han contestado recurren a vuestro producto y es un producto bastante conocido, por lo que yo me he dado cuenta. Yo pues conocía, pero no sabía que era tan conocido, creo que ser sincero. Entonces, hay muchas familias que recurren a vosotros. Y está muy bien, al final es el mejor momento para introducir un alimento o un complemento a nivel para mejorar esa microbiota que esa parte intestinal, que se ha visto afectada por
ya sea por un virus, por lo que sea en ese momento que ha sufrido el peque, ¿no? Si queremos llevar la alimentación complementaria, yo no me preocuparía mucho. A ver, la pregunta más grande que siempre llega es ¿qué ocurre si mi hijo tiene una diarrea, tiene no sé qué, ha pasado un mal momento? ¿Qué ocurre, no? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué le doy de comer? ¿Qué no le doy? No sé cuántos. Bueno, esa es la pregunta que más llega. En la alimentación complementaria, los primeros hasta el añito, yo no me preocuparía mucho de si le doy una cosa u otra, porque no va a influir más o menos el hecho de que le des un almidón resistente o le des un prebiótico o le des un probiótico. En esa época del crecimiento de la alimentación sigue siendo su origen principal, sigue siendo la lactancia materna, la leche de fórmula. Entonces, partiendo de esa base, a partir del año y medio, si queremos ya entender qué alimentos pueden mejorar, pues siempre primero hay que diferenciar qué es un prebiótico, qué es un probiótico, obviamente. Tener claro que una cosa es una fibra y otra cosa es unos microorganismos que alimentan esa microbiota. Y partiendo de esa base, creo que todo lo que son alimentos que puedas introducir. La cuestión es, aquí es la dificultad, radica en, claro, los fermentados sabemos que son lo mejor para los peques, ¿no? Desde el chucrut, todo lo que tiene con el kefir, los lácteos son una buena fórmula, pero los lácteos, como puede ser el queso fresco, los yogures, etcétera, nunca un lácteo muy curado. Toda esa parte sabemos que los fermentados es lo que es más top, ¿no? Claro, el fermentado es difícil de introducir en la alimentación complementaria en peques tan chiquitines porque es un sabor que no acaban de tolerar muy bien, ¿no? Entonces, creo que más que buscar un alimento concreto que le mejore esa parte de la flora, es entender que si yo llevo una buena alimentación, si tomo alimentos ricos en fibra, doy bastante legumbre, doy patatas, arroces, etcétera. Si damos arroz, pues si damos arroz y tenemos la patata y tenemos simplemente el mero cuidado de decir, bueno, voy a dejar que se enfríe y cuando se enfríe lo vuelvo a recalentar y hay que se lo coma o que se lo coma al día siguiente, ya partimos de una buena base. El resto es dar una alimentación lo más variada posible y rica en fibra. Partiendo de ahí, ya todo lo demás me da igual. Yo es más, prefiero que en momentos puntuales recurran a un complemento como el vuestro, en este caso, que creo que la familia se queda un poco más tranquila, que en ese momento se preocupe si tengo que darle chucrut, si tengo que darle kefir, si tengo que darle lo otro, porque es cierto que la microbiota se desarrolla, pero no solo por darle un fermentado o darle un probiótico, o sea, es por todo, si das lentejas, si das garbanzo, en lugar de dar más carne, proteína animal, vamos a dar más vegetal, o sea, hay muchos factores que intervienen, ¿no? No solo eso. Entonces, creo que realmente no hay algo establecido, simplemente es llevar una buena alimentación y de ahí ya nace todo. Fenomenal. Si alguien quiere profundizar un poco más en este mundo de microbiota, probióticos, tal, puede entrar en nuestra web y en nuestro blog que lo explicamos y que yo creo que es un tema muy amplio y quizá un poco denso para estas horas. Y es un tema que tampoco a día de hoy es que sepamos, o sea, se saben cosas, pero tampoco sepamos el 100% de lo que ocurre. Sabemos que hay cepas que funcionan bien para ciertos momentos, sabemos que como la cepa como la vuestra, que funciona para cosas muy concretas, hay cepas que funcionan mejor para gente con Crohn, colitis ulcerosa, colon irritable, pero tampoco está del todo claro. Entonces, es un tema donde yo no soy experto en eso, realmente no soy experto en ese tema concreto. Hay grandes profesionales que hablan de esto muy bien, mucho mejor que yo. Entonces, creo que es un tema bastante complejo de abordar. Si te parece, arrancamos. ¿Quieres Claro. leer tú y seleccionas desde el principio o quieres que te no, tú léeme las que quieras y yo te contesto todo lo que tú quieras. Sí, lo Pues que tú a ver. quieras. Si a ti no te importa, yo lo veo más cómodo para mí. Pregunta si estás con Noodle. Sí, mira, se acaba de pasar por aquí y se acaba de ir. Suerte que no está ladrando. Noodle es el perrito de Juan, pero bueno, que seguro que ya todos le conocen. Ok. Tengo que hacer es porque me salen primero toda la gente que se va uniendo hasta que llegamos a las preguntas. Bueno, qué grande eres, qué bonito. ¿Cómo te inventaste este personaje? Dicen por aquí. ¿Cuál? ¿El mío? Que no soy un personaje. Soy Juan. Mira, dicen, eso lo ha dicho Juan. Es una frase que te digo todos los días. ¿Ves? Por aquí lo suscriben. O sea. Sí, es cierto que, bueno, y agradezco la confianza de la gente en ese caso. Dicen, pero aquí yo tengo 2 hijas y la primera ha sido imposible, hablando del bebé de lo que hemos arrancado. Con la primera ha sido imposible, no salimos del purice. Con la segunda, sin embargo, es una tragaldabas y lo que le des le funciona. Claro, también es un poco que nos pasa muchas veces, que a lo mejor haciendo exactamente lo mismo con 2 hijos son 2 personalidades diferentes y lo que te funciona con uno no te funciona con... Exacto, totalmente. Y no quiere decir que eso esté mal. Y tampoco quiere decir que nos vamos a agobiar porque no. Y tampoco
porque yo me inicié en el Violet Wing y de repente de papillas o de una crema, no pasa nada. O sea, no todo tiene que ser sí o sí. Exacto. Claro, al final hay que tener un poco de flexibilidad en toda la vida y no tienes que ser sí o sí perfecto en todo, ni podemos pretender que no sean ellos, ni porque si nos autoexigimos esa exigencia de que coman, que no coman, es que no sé qué, porque al final no vamos a disfrutar ni ellos tampoco. Pues la maternidad, paternidad es lo más perfectamente imperfecto que existe, así que Totalmente. Y cada peque es un mundo totalmente diferente y cada madre, es que es tantas cosas que variables hay. por aquí una mami preocupada aparentemente. Dice, tengo una bebé de 10 meses y no le gusta la comida, la escupe, siempre quiere leche. ¿Qué debo hacer? Entiendo que leche se refiere a leche de fórmula, entiendo, ¿no? Leche de fórmula, sí, Vivi. Bueno, aquí cuando llegan una familia y te cuenta que con 10 meses, con 9, 10, 11 meses, 12 meses, un añito, da igual, te dicen, no, es que no quiere la comida, la escupe toda. Claro, el todo es muy relativo. Al final no tenemos que ser tan. Igual desconozco el caso porque no voy a entrar en un caso tan concreto porque desconozco que hay el caso detrás, pero lo que te sueles encontrar es que el tremendismo que hacemos frente al eh, el imperativo de todo, nada. O sea, igual no es nada, igual no es todo. Igual es que solo come plátano. Pues ya come plátano. Ya, mira, ya tenemos algo. Y sabemos, y no, es que solo come la lenteja. Vale, ¿y el garbanzo no? Vale, la lenteja la tenemos. Y sabemos la textura de la lenteja cuál es. O le gusta un tipo de verdura con esta textura concreta. Bueno, pues sobre esa textura vamos a trabajar, ¿no? Entonces creo que mientras tenga la lactancia y tenga la leche de fórmula o tenga la lactancia materna, el crecimiento va a ser óptimo mientras la niña esté bien, mientras no haya problemas de crecimiento, no haya problemas de se estanque en el peso o pierda peso. Al final, que haya una pérdida o subida baja de peso es algo normal en los primeros años de vida de los peques. No tenemos que preocuparnos tampoco en ese sentido. Sigue los percentiles, ¿verdad? Eso no es como que nos llena la cabeza de muchas cosas que realmente tampoco deberíamos fijarnos sí o sí, porque al final están basados en una estadística entre X niños con unos valores determinados que nuestro peque igual está fuera de esa estadística, ¿no? Por otro tipo de factores. Entonces, siempre que nosotros tengamos claro que el crecimiento es óptimo, que duerme, que llora, que ríe, que mea, que caga, que se juega, que se resbala, que se cae, que es normal su crecimiento y está igual que hace 3 meses y el peso no de repente se baja mucho y prevalece mucho tiempo, no me preocuparía en si come, lo escupe o no lo escupe. Otra cosa es que con 10 meses, con un año, año y medio, 2 años, sigue haciendo lo mismo. Pues ahí ya deberíamos acudir a un profesional que nos ayude a ver qué pasa con cierta textura o con la comida en general. Pero de momento no, con 10 meses no me preocuparía, porque seguro que aunque se lleva las cosas a la boca y parece que no come, come algo seguro. Algo se lleva. Y como bien, Seguro. al final el principal alimento es la leche, que es Siempre. luego también una duda muy, muy recurrente, ¿no? Cuando se dice alimentación complementaria es ¿en qué orden? Primero alimento, luego leche, luego leche. Yo creo que es algo que también has recalcado mucho, de siempre primero leche y después Siempre. alimento. Siempre. Al final es su alimentación principal. La alimentación complementaria es algo que si quieren comer bien y si no también. Pero siempre a demanda la leche y si no quieren comer, pues no comen y ya está, no pasa nada. No ocurre nada. El nombre es complementaria. Correcto. Por aquí dicen, a mi hija le encantan las galletas de avena de tu libro. No me A acuerdo, las, no me acuerdo cómo se hace, pero me alegro. a las mías también. Dice, me llama la sargenta porque estoy muy encima de mi niña con la alimentación. Pues que me llamen lo que quieran. Eso es bueno, un poco ¿Me ilustrar. llaman? ¿Cómo le llaman? La sargenta en cuanto La sargenta. a la alimentación. Claro, Pues siempre estamos. ya verán ellos qué hacen con su vida. O sea, ya se apañarán. Dicen, es complicado cuando el padre no está en la misma onda. Bueno, eso es algo que a veces pasa, ¿no? Que a veces hay uno que es un poco más laxo con el tema de alimentación, yo creo que está como mucho más... Lo ha Y dicho aquí me Juan. parece, no, aquí me parece súper curioso porque, mira, yo te diría que el 85, aunque va variando un poco, el 85-90% de las personas que vienen a una conferencia, a una charla, cualquier cosa que hagamos, siempre son mujeres, siempre. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con los hombres que no les importa la alimentación de sus hijos o no, qué ocurre aquí, ¿no? Entonces, ya me gustaría, cada vez que hay un chico y vienen 2 o 3 chicos, ya me alegro y lo recalco porque digo, oye, bueno, gracias por venir, porque creo que nunca venís y no entiendo el por qué no vienen, ¿no? Y me sorprende porque nunca, y esto es literal, nunca he escuchado lo contrario. Que un chico me diga, o un señor, da igual, me diga, no, es que mi mujer no está en la misma onda que yo. Entonces, primero partimos de que si eso nunca ocurre, es porque la mujer siempre se hace cargo de la alimentación de los peques.
y entiendo que se puede hacer cargo sin la lactancia materna, pero de la lactancia materna, no del brócoli que se va a comer después. Y si eso nunca ha ocurrido, yo no le encuentro una explicación de por qué las mujeres nunca estáis en... O sea, ¿por qué no es el padre que dice hay que comer brócoli y la mujer dice que no? Pero bueno, entiendo que pasará también alguna vez, no será siempre al revés. Esto Pero va no para sé. otro directo, creo, ¿eh? Vale, pues un día al si quieres repetimos. O incluso para un vodevil de Kimudi, ¿sabes? Pero creo que pasa mucho y al final el padre tiene que ser consciente de que si está en la misma mesa es lo que hay y tú eres igual de importante y aquí no soy poli bueno, poli malo, ni aquí no importa yo soy el divertido y tú eres la mala o al revés, o sea, aquí somos todos... Vamos, es que yo lo que no puedo entender, y yo no soy padre obviamente y no puedo hablar desde mi perspectiva como padre, pero si yo fuera padre y tuviera un hijo o una hija, a ver, o vamos los dos hacia el mismo camino, o entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, si la vida que recorremos junto para nuestra hija no sigue el mismo recorrido de los dos, ¿podemos tener discrepancias? Sí, pero tenemos que entender, es dentro de esas discrepancias que tengamos como adultos que somos independientes, hacia dónde queremos que vaya nuestra hija o nuestra hija. Si lo tenemos claro, no entiendo por qué tú estás tan en contra de lo que se come o estás tan lejos de lo que se come correctamente. Y si no lo tenemos claro, algo está ocurriendo ahí que tenemos que arreglar, ¿no? Y que Es lo que solventar como pasa. pareja. Más que estar en contra es que por alguna razón, no sé, no voy a entrar ya en temas biológicos, tal, sí que estamos como mucho más receptivas y muy, bueno, más que receptivas, proactivas a la hora de buscar según qué tipo de información. Además, pero bueno, yo hasta malo que le diría es la herramienta de la captura, de directamente, mira, el pediatra, el estudio tal, el tal, y al final, poco a poco, al final, no es que lo estés diciendo tú, lo está diciendo la ciencia o la salud o la pediatra X o el... Totalmente. Y poco Sí. a poco al final dicen, pues es verdad, tienes razón. Y sobre todo se van viendo los resultados, porque mira, para mí el ejemplo más gráfico, nos dicen mucho de, estas niñas, es que es una pasada, o sea, comen merluza, brócoli, lentejas, tal, qué suerte tenéis. Y mi marido dice, no, dice, de suerte nada, dice, nos lo hemos currado, dice, sobre todo, dice, se lo ha currado, dice, a mí me costaba mucho, dice, pero al final le tengo que dar la razón, así que es cuestión de, yo creo que de paciencia y pantallazos, enviar. Claro, pero yo siempre me quejaré de esa parte porque intento que No es los justo, ¿no? hombres se metan más Está, en este rollo. Sí, yo me gustaría que intervinieran muchísimo más de lo que intervienen. Me pero encantaría. bueno, estamos en el camino. Ojalá. Estamos trabajando en ello, amigo. Aquí una pregunta cambiando totalmente de tercio, bastante concreta. Dice, ¿han dicho que el arroz se puede comer cocinado de un día para otro o al día siguiente de haberlo cocinado? Sí, el arroz si lo cocemos y lo comemos al momento, obviamente tiene las peculiaridades que tiene el arroz, pero es mucho más interesante que lo dejemos enfriar y nos lo comamos al día siguiente precalentado porque el almidón del arroz cambia y a nivel intestinal hay un cambio y es una mejora hacia nosotros a la hora de comerlo. Entonces el arroz se puede comer perfectamente al día siguiente, no hay ningún problema. La cuestión es, el problema que tiene el arroz es si tú lo cocinas, el tiempo que lo pones Tenemos la costumbre a veces, o no sé, espero que ya no. Sí que, bueno, tenemos la mala costumbre de dejar que los alimentos se enfríen fuera de la nevera, porque pensamos que en la nevera es malo porque en la nevera no sé qué, al menos eso nos decían siempre. Y la cuestión no es esa, la cuestión es que sufre el motor de la nevera, pero el alimento lo prefiere en la nevera frente a lo que esté encima de la encimera, al igual que es congelado encima de la encimera, ¿no? Entonces, el problema del arroz es que si tú lo cueces y lo dejas ahí que se enfríe encima de la encimera, hay muchas más probabilidades de que se desarrolle cualquier tipo de patógeno frente a si lo metes en la nevera y te lo comes al día siguiente. Ahí no ocurre nada, pero hay que tener esa precaución. Por el resto es... ¿Verdad? Corrígeme, Juan, si me equivoco, que bueno, sí que es verdad, o sea, sí que es recomendable, ¿no? Que enfriarlo es mucho más saludable porque, bueno, se genera el almidón Medio resistente. resistente. Que si quieres ahora cuentas un poco así a grandes rasgos qué es lo que nos aporta, pero también dicen que el arroz, aunque esté en la nevera, comerlo más, o sea, después de 24 horas tampoco se recomienda. Si puedes aportarte un poco de luz como buen valenciano sobre esta No. conferencia. No, a ver, yo no soy tecnólogo de alimentos, pero sí que es cierto que, a ver, un arroz en la nevera 24 horas, 48 horas, no ocurre nada. Es muy difícil que haya es muy difícil que se desarrolle algún tipo de patógeno detrás. ¿Que puede pasar? Sí, pero por lo que te digo, porque la nevera quizás baje de temperatura y pierda. Es que al final no es por el arroz en sí, que también, porque tiene prevalencia a tener por los azúcares del arroz a que se desarrolle más que si
puede ser, por ejemplo, no sé, un brócoli o una lenteja, me da igual, pero no tenemos que preocuparnos mucho por eso tampoco, no pasa nada, no es algo que nos tenga que quitar el sueño. Y respecto a lo del arroz y el almidón, es que el almidón resistente, que hay un cambio, y le preguntaban por ahí, creo que le leí ahora, tanto el Sí, arroz, la patata, el boniato, la pasta, todo el cambio que hay cuando se enfría a nivel del almidón, lo que hace es que nos protege a nivel intestinal, por resumirlo, hace como el butirrato que se segrega dentro del intestino, etcétera, pues hace que es como una protección del intestino delgado. Bueno, y la parte del intestino grueso también. que siempre digo, cocemos arroz, lo Pero que lavamos y lo pero si enfriamos. cocemos arroz y lo comemos en el momento tampoco pasa nada, está perfecto No hace también, es nada. maravilloso. No, es maravilloso también. Fantástico. Otra pregunta también diferente y cambiando de tercio. Dice, los peques intolerantes y alérgicos que no están alimentando con todo, ¿qué se recomienda para fortalecer la microbiota? A ver, perdón, Calma. es que estaba leyendo, Sí, justo, perdona, estaba leyendo que esta chica ¿estás diciendo que por el arroz caliente en la nevera? Y te estaba leyendo eso y estaba pensando en lo que me está diciendo y no te estaba escuchando. Un segundo que le contesté, no sí, estoy sí, diciendo sí, que es mejor, poner el arroz decimos el lío. caliente en la nevera. Estoy diciendo que hay que cocer el arroz, hay que colarlo, enfriarlo bajo el grifo y meterlo en la nevera. Pero no dejarlo que se enfríe o que se deje, si está un poco templado aún, que se termine de enfriar en la encimera. Eso sí. Pero obviamente, caliente sin pasar por el grifo agua fría, no. Lo cuelas, lo enfrías con agua fría y a la nevera. Ya está. Por eso. Perdona, ¿me puedes repetir la pregunta que no te he No, escuchado? pero Nada. preguntaba una mamá que tiene pues, bueno, intolerante a alergias, pues entiendo que a PLV o similar, que ¿Vale? está alimentando pues, con todo, que se recomienda para fortalecer la microbiota. Bueno, en este caso yo creo que sobre todo calma, ¿no? Y muy poco a poco. Si tiene mucho, es que claro, habrá que ver qué tipo de alergias tiene, qué tipo de Vale. intolerancias, qué alimentos están restricciones porque están restringidos en su alimentación porque tienen intolerancias. Pero a día de hoy tenemos tanta variedad de alimentos que, aunque hayan restricciones, Se pueden sustituir no, con... sí, no porque no coma carne no pasa nada, o sea, no porque no coma carne va a tener una deficiencia de aminoácidos, no porque no coma legumbres porque tiene cualquier tipo de alergia o intolerancia a la legumbre, no puede desarrollarse correctamente, no porque no coma hoy en día es muy difícil que por restricciones de Sí. intolerancia o alergias, a no ser que sean muy bestias como una fructosemia o cosas así, no haya una buena sustituto fácil. No Luego fácil, pero que no pueda hacerse de una se forma puede... correcta. Sí, que vale. yo le animaría que fuera un nutricionista y que con él o con ella miraran bien el caso y que le asesorara un poquito, porque es lo más cómodo. Lo más cómodo. Sí. Yo en mi caso, una de mis peques tenía APLV bueno, de la mano de la digestóloga, pues te van dando, porque lo principal en este caso siempre es seguir la pauta que te dé el pediatra, qué alimentos tienes que tomar pues para tener un poco el equilibrio entre lo que nos estás dando y que al final son nutrientes que se pueden obtener por muchísimas vías. Así que Y partimos de que todas las intolerancias o alergias, etcétera, que aparecen de pequeños, son madurativas. con el tiempo muchas desaparecen, no se mantienen en el tiempo. Hay muchas que es intolerante al kiwi, al aguacate, no sé qué, o al huevo. Poco a poco se va reintroduciendo y lo aceptan, no es algo que dure siempre. No todas, pero muchas de No ellas. todas, pero muchas sí que son Sí, madurativas. sí. Por aquí, bueno, de darte las gracias, tienes muchísimas. Nada, eso nada. Te idolatro, dicen por aquí. Me encantaría tenerte en mi cole dando una charla a padres. Bueno, pues que lo pregunten en dirección. ¿Recomiendas leche de vaca para los niños? Uf, esto es un tema. Ni la recomiendo ni la dejo Y la recomendar. dejo recomendar. A partir del año que da leche de vaca, si se da, que sea entera, que no sea ni semidesnatada ni desnatada, porque no tiene ningún sentido. Y si la quieres dar bien y si no también. La cuestión es la cantidad que ofrecerás. Ahí sí que habría mucho de qué hablar, pero si la das está bien, si no la das está bien igual. Va a crecer igual de sano si la toma que si no la toma. No pasa nada. Eso es ahí, sobre todo de respetar todas las posturas y cada uno que haga lo que mejor, ¿no? Totalmente. Siempre que, obviamente, si la das, la cuestión es la cantidad que vas La a ofrecer. cantidad. En la cantidad es lo que tienes que tener en cuenta, siempre y cuando la des. Si no, al igual que cualquier cosa, es que al final es cualquier cosa. Sí, pero bueno, sí que es cierto que a partir de cierta edad la leche, sea la que sea, sacia. Y obviamente si sacia más por la leche, pues va a dejar de tomar también otros alimentos. Que hasta el año no importa, pero a partir del año ya sí que mirarlo con un poco más de Sí, creo que atención. las recomendaciones en nuestro país son demasiado elevadas. Si te ya en consulta de pediatría te dicen medio litro de leche y ese medio litro de leche no te dicen que no cuenta o sea, que cuenta también el yogur, el queso, bla, 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 bla,
la familia lo que tiende es, bueno, medio litro de leche, más aparte, si le doy un yogur no pasa nada, si le doy queso no pasa nada. Y al final es mucho lácteo, y el lácteo, el exceso de proteína, el exceso... es que esto daría para un directo entero Va para o otro. o 3 horas. Sí, y tenemos aquí muchísimas preguntas. Dice Pues por todas las aquí que quieras. otra mami. Dice, mi peque que no quiere comer nada de fruta, dice, porque realmente come muchos dulces todos los días, natillas, muses, etc. ¿Lo reconoce? Bueno, ya es un paso. ¿Qué consejo Eh, darías aquí para hacer esta pequeña transición? Porque, bueno, yo creo que también todos tenemos picos en los que pues, el estrés o la falta de tiempo tal te hace ser un poco más laxo para luego volver otra vez al camino bueno. ¿Qué consejo darías para poder reintroducir? depende de la edad del peque. Al final, si tú, cuando viene un peque de consulta y vienen 4, 5, 6 añitos, oye, que es que no quiere, claro, ¿qué has hecho antes? ¿No? Al final la pregunta que siempre se hace es, ¿qué has hecho antes? No, no ahora cuando tienes 6 años, ¿qué estás haciendo? Sino antes que hemos hecho. Y partiendo de lo que hemos hecho antes, veremos hasta dónde hemos llegado, ¿no? Cuando tienen una edad en la que ya 3, 4, 5, 6 años le hemos dado mucha cantidad de dulces y obviamente no podemos competir a nivel de palatividad contra una golosina o un dulce frente a una fruta, el camino es difícil, no, no es fácil. O sea, no, yo no puedo decir que... y ojalá tuviera el truco, o sea, ojalá yo pudiera dar una respuesta a eso, porque creo que estaría montando el dólar y estaría vendiendo libros por todo el mundo, pero no la tengo. Ojalá que sí. Pero ahí es ponerte en manos de un nutricionista si te ayuda, o una psicóloga, un logopeda, depende, es que hay muchas cosas. Un terapeuta ocupacional, diría yo, incluso, que te ayude a entender por qué tu peque le gustan tanto y tú, obviamente, pasar por el mal trago a veces que hay que pasar, de decir, bueno, tengo que dejar de ofrecer estos alimentos, sé que eso va a tener a nivel emocional una consecuencia en casa y con mis peques, y poco a poco tengo que ir enfrentándome a esa parte emocional que implica que se enfaden conmigo o haya ciertas molestias en casa porque dejo de ofrecer eso. Pero es que habría que ver mucha cosa a nivel holístico, o sea, a nivel general para dar una respuesta concreta. No tengo En una cualquier respuesta, caso, ojalá. que no se desanime, ¿no? Y que No, no, a poquito ver, vaya que intentando. nunca, y no porque luego de repente coman mal, está mal, no, no pasa nada, es que son todos ciclos y es así. Por eso, siempre, cuanto antes empecemos es mejor, pero nunca es tarde para empezar. Yo de pequeño comía muy mal y de mayor aprendí a comer bien. O sea, y ya, sí todos tenemos alguna secuela, alguna consecuencia de lo que ha ocurrido y podemos tenerla, pero cuanto antes empecemos mejor. El resto, si no, Exactamente. pues oye, paciencia y si nunca es tarde para nada. Si es que nunca es tarde para nada, al contrario. Genial. Por aquí otra de las importantes. Uvas cortadas en cuartos, ¿hasta qué edad? Y aquí, bueno, cuando hablamos de uvas, hablamos uva, tomate cherries y todo lo que sea redondito. Hasta los 5 años, diría yo, sin Mínimo duda. 5 años. Sí. Hombre, hay peques que con 3 4 años ya lo gestionan bien. Y si tú ves que lo gestiona bien y que no pasa nada, tampoco, o sea, tampoco es malo. Un fruto seco me preocuparía más porque el fruto seco es más difícil de masticar, pero una uva, un cherry, si ves que lo gestiona bien, no pasa nada. Pero si no, hasta los 5 años como mínimo es la recomendación que se da y yo no voy a decir lo contrario. Esto importante. Anotárnoslo. Por aquí, otra madre. Mi hija de 7 años me escucha tanto hablar de dieta saludable que le riña a su padre por comer mal. Siempre, que bueno, que siempre acompaña las comidas con mayonesa. El padre. El padre. Y la hija es Pepito Grillo. Qué bueno. Bueno, pues me parece muy bien por su hija que haga eso. Al final, si un peque con 7 años o una peque con 7 años está capacitada de poder decir a su padre, o sea, ya no reñirle, sino concienciada, es porque se ha hecho un buen trabajo desde algún área de casa, ya sea desde la familia, desde el colegio, se ha hecho un buen trabajo y es de agradecer que te hayas esforzado en que tu peque llegue a tener esa capacidad de ver las cosas. Más a esa edad que ya son totalmente conscientes. Por aquí se está dando justo el caso que tú has dicho. Mi hijo te sigue, pero su mujer está muy en contra con él, porque tiene un niño de 3 años y le da mucho chocolate. Yo creo que es la primera vez La, que te das con un caso así, la ¿verdad? mujer, la mujer está haciéndolo mal a la mujer. Creo que entiendo, mi hijo te sigue, pero su mujer está muy en contra con él. Tiene un niño de 3 años y le da mucho chocolate, que a veces no cena por toda la comida basura. No tengo muy claro quién le da chocolate, pero Pues si es ella, yo quiero conocer a ese chico. no me queda muy claro. A ver, sabiendo que la repostería es algo ocasional, ¿es mejor crema de dátil o fruta que azúcar? ¿O solo un poco menos malo? Lo de la fruta me he perdido en la ecuación.
Sabiendo que la repostería es algo ocasional, ¿es mejor crema de dátil o fruta que azúcar o solo un poco menos malo? Bueno, en cualquier caso, Pues mira, voy a decir algo muy claro. Y es que si la repostería es algo ocasional de verdad, si tú en tu vida la entiendes como algo ocasional, que dices, es porque es su cumpleaños o es porque se han ido a una fiesta en parque, azúcar blanca. que tampoco hay que volverse locos, ¿no? De que Es que todos los bizcochos sean. si eso es ocasional, el azúcar blanco es 1000 veces más barata, sabes a quién le compras ese azúcar, sabes dónde se cultiva, es fácil de trabajar en repostería, te da muy buenos resultados en repostería, baja las cantidades. Si la receta que tú ves en internet pone 180 gramos, pone 90 gramos porque te va a endulzar suficiente y ya está. Si no es ocasional, entonces ya planteate por qué no es ocasional la repostería. Y luego ya veremos si es mejor. Estoy leyendo ahora la pregunta entera porque estaba cortada. Dice que porque ha leído que al machacar la fruta se convierte en azúcares libres. Eso es lo que pasa con los zumos, etc. Claro, pero aquí es un tema que estamos, sí, que está muy al día hoy en día, y es, si a mí me das a elegir, ¿qué prefiero? ¿Fruta, azúcar frente a dátiles? Prefiero dátiles. Aunque se libere ese azúcar, lo entiendo, pero lo prefiero. Si me das a elegir entre dátiles y un edulcorante, depende del edulcorante, me quedo con el edulcorante frente al dátil. Es que depende de muchas cosas. Es que la cuestión es por qué necesitas comer repostería. Ahí radica la cuestión. No si es con dátil o si es sin dátil. Y luego que no nos vendan milongas. Esto da también para otro directo. Otra pregunta también. Intento tocar un poco todos los frentes porque, bueno, pues para que sean dispares y sobre todo contestar diferentes para que quien Lo no... que quieras. ¿Qué nos recomendáis para un bebé de 15 meses que no quiere leche de vaca? Bebida de soja enriquecida en calcio. Si quieres sustituir algún... vamos a ver, si no quiere leche de vaca, pero sí que toma yogures y le gusta el queso y tú quieres dar lácteos en tu vida, pues entonces yogur y queso puede cubrir perfectamente lo que son la parte nutricional de la leche de vaca. Tanto la parte grasa como los hidratos de carbono, como todo lo que son aminoácidos, como toda la parte del calcio, todo esto. Si lo que te preocupa es que tú quieres algo líquido, blanco, que se parezca a la leche, que sustituya esa leche, entonces una bebida vegetal, como puede ser soja o avena, enriquecida en calcio. Y siempre optaremos por la de soja frente a toda la demás. Pero si no, con el yogur y el queso lo podemos cubrir perfectamente. ¿No? Un poco en el mismo... Y si no, con una lata de sardinas también. Es que una lata de sardinas cubre la parte de calcio y nutrientes que puede tener un vaso de leche también. Dice por aquí Otama, a mi niño de 3 años le hace falta leche de vaca, puede estar bien alimentado sin leche de vaca, también la misma línea. Sin lácteos, sin queso, come semillas y muchas otras cosas. Totalmente, sin problema. Mientras esa carencia de... Realmente cuando quitamos la leche de vaca, lo único que tenemos que tener cuidado es con la parte de grasa, pero la grasa viene de frutos secos, semillas, puede venir del aguacate, puede venir de del aceite de oliva, puede venir de muchas partes. Y la parte del calcio, que es la única que más nos preocupa a las familias, y también viene de otros productos como puede ser las semillas, como puede ser el brócoli, como puede ser el tahini, como puede ser las sardinas. Hay otras fuentes de calcio muy interesantes también en la dieta que no tiene por qué venir al legumbre en sí, no tiene por qué ir a la leche. Entonces, sin problema. Un niño vegano puede ser vegano desde que nace, desde que está en el vientre de la madre, y que el crecimiento es óptimo igual. Sin tener ningún tipo de carencia. Sin ninguno. La verdad que gracias a ti comemos mejor toda la familia. Bueno, esto lo dicen muchísimos. Puedes sentirte orgulloso. Bueno, bueno, yo hago lo que puedo. En 5 años no ha comido dulces y ahora que probó una chuche, parece que está obsesionado con el azúcar. Eso es algo que a veces pasa, ¿no? Que a veces el ser tan tajantes es incluso peor que el permitir, ¿no? Que de forma puntual tomen algo y... ¿Cómo lo ves esto tú? No, claro, no, al final, ya no sé, o sea, la pregunta es que cuando ya toma dulces ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué le ocurre? Nunca había tomado dulces hasta los 5 Y años. ahora, ya, Ahora ha probado una chuche y es como chuche, chuche. bueno, no es que ese tajante sea malo, al final, oye, todo lo que yo pueda retrasar, que pruebe algo que no es bueno para Totalmente. ella o para él, Mejor. o sea, yo no tengo inconveniente, o sea, yo no creo que eso sea ser extremista. Si yo puedo retrasar todo lo posible, que mi hijo o mi hija pruebe un alimento que no es bueno para ella, que luego lo va a probar, le va a gustar, pues como si lo prueba con 3 años, le va a gustar igual que con 5 que con 10. Pasa que es más consciente con 5 años. La cuestión es que, vale, la ha probado, le ha gustado, perfecto. ¿Quieres introducirlo en su alimentación de una forma coherente y consciente? Hazlo como si fuera cualquier producto que sabes que no es bueno para ella. Sé consciente de que eso no es bueno para ella y aunque le haya gustado mucho, que tenga sus limitaciones en la alimentación de su día a día.
Pero Total. no vamos a, no porque lo haya probado y ahora le guste mucho, ya de repente no quiere nada. Bueno, ya tiene una edad en la que puedes hablar y razonar con ella y explicarle lo que pasa ya no lo malo que tiene, sino porque no es cuestión de explicarle lo malo que tiene, sino es cuestión de decirle, oye, mira, esto sabemos que te gusta mucho, esto no sabemos que no es muy bueno, vamos a encontrar tú y yo una fórmula en que nos sintamos a Un gusto equilibrio. tú y yo, sí, y vamos a encontrar un sentido a cuándo lo comemos y por qué lo comemos. Y ya está. Pero bueno, Y no sí, porque se coman un día un trocito de chocolate va a ser malo. no pasa nada. Pero sí, No, no. todo lo que se pueda retrasar es como el famoso meme ese que hay, ¿no? Del el bebé con helado. Y dices, ¿por qué un bebé con un helado? O sea, ¿qué necesidad? Claro, yo no veo que sea extremista el que la gente... no, es que la sociedad, bueno, que esté en la sociedad no implica que tenga que comerse con 3 años, ni con 5, ni con 6. Es que es un niño, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Si no es bueno para él ni para el adulto, ¿por qué no puedo alargarlo todo lo que pueda el que sea malo? O sea, pues lo alargaré todo lo que pueda. Muchísimo mejor. Preguntan Claro. por las sardinillas. Si nutricionalmente son igual las sardinas que las sardinillas. Ahora mismo no caigo cuál es la diferencia entre... ¿Sardina se refiere a sardinillas de lata y sardina fresca? ¿Se Exacto, referirá? exacto. Bueno, realmente no hay mucha diferencia. Al final es la comodidad que tienes. Obviamente, si tú compras la sardina en lata en aceite de girasol, pues prefiero que la compres fresca y la cocines tú. Pero si compras una buena sardina en lata que sea con una aceite de oliva virgen extra o al natural, por comodidad, por rapidez, me parece bien. A mí las sardinas me parecen un rollazo cocinarlas en casa. No os voy a engañar. Por la Entonces prefiero experiencia, ¿no? una lata de sardinas. Si tuviera que comerlas, preferiría una lata de sardinas. Vaya. Pero antes me quedo con un plato de lentejas. Si tengo que elegir, me quedo con la lenteja. Vamos a guardar una porque esta es de una mamá, pero dirigida a ella misma, que al final hablamos continuamente de peques, peques y creo que también importa nosotras. Dice, como variado y muy sano, verdura, pescado, carne. Dice, pero siempre necesito terminar las comidas con algo dulce. ¿Cómo lo sustituyo por algo más sano? Claro, pero ¿por qué es insano algo dulce? Es decir, si algo dulce es comerte un trozo de chocolate, pues cómetelo. O sea, es que creo que, a ver, la cuestión es con qué terminas la comida. Si yo termino la comida comiéndome medio paquete de galletas Príncipe, pues oye, entonces sí que ya no es cuestión de que os sustituyes, es que hay que dejar de comértelas. Entre paréntesis pone chocolate negro, helado, coca. Pues creo que es difícil encontrar un sustituto. Hay que ver, o sea, es que es verdad, al final, si yo acabo las cenas o las comidas y necesito comer un trozo de coca, necesito comer, si necesito un trozo de chocolate, 2 trozos de chocolate, 3 onzas de chocolate, me da igual, no veo el problema dónde está. Pero si yo necesito comer un trozo de coca y anda, o comer un trozo de unas galletas, 6 paquetes o 8 galletas, hay un problema. O sea, realmente no es cuestión de buscar un sustituto dulce de esa galleta, sino por qué necesitas comerte esas galletas después. Un helado. ¿Por qué es que me quiero comer un Magnum todos los días? Pues un helado, pues ¿por qué? O sea, la cuestión es buscar el por qué necesitas ese helado después. Es cuestión de hábito, ¿no? Sí, no es una cuestión de decir, dejo de comerlo. Es como el que fuma. Pues bueno, hay que dejar de fumar, te guste o no. No es buscar eso. Voy a un cigarrillo de estos, no sé cómo se dice, vaporeos de estos, no sé cómo llaman. Pues no, la cuestión es que dejas de fumar, no es vaporeo. Ese. Y bueno, con el tema del azúcar, seguro que tienes tú un poco más de visión sobre esto, pero sí que bueno, hay muchísimos estudios y teorías que cuando tú al final tomas mucho azúcar, el cuerpo te lo va pidiendo. Entonces, bueno, sí que es un proceso un poco lento el dejar de tomar azúcar y poco a poco cada vez la demandas menos. Bueno, pero porque nos produce ciertos liberación de hormona hormonal que nos produce Explica. un placer. Sí, entonces, bueno, pero bueno, aquí creo que si nos metemos ya en temas de ese estilo, hay grandes profesionales que creo que pueden aportar muchísimo más, como puede ser, no sé si conoceréis, pero hay un doctor que se llama el doctor Mauricio González, que vive en Nueva York. El tío divulga muy guay, hace las cosas muy chulas, habla de nutrición, o sea, es fabuloso. Creo que es un tío que hay que seguir sí o sí. No lo apuntamos, no lo conocía. Sí, es un tío Preguntas genial. sobre el atún en lata, que también suele generar Uh-huh. dudas. ¿En qué rango de edad se recomienda tomarlo o no tomarlo? El atún en lata no tiene la misma, no es lo mismo que el atún en rojo en fresco, ¿no? Claro, En lata al final es un atún blanco y obviamente no es la mejor forma de ofrecer un pescado. Podemos ofrecer antes muchas mejores opciones como puede ser el salmón fresco, como puede ser la pescadilla, como puede ser las sardinas, como puede ser la caballa, como puede ser un boquerón. Creo que
siempre será mejor tender hacia esa vertiente del pescado, pero sé que el atún es muy, muy socorrido, sé que el atún es una forma muy fácil de que los niños coman un pescado en algún momento del día o nos solventa de muchas comidas. A partir de los... Si lo buscas al natural, vamos al mismo, si lo buscas al natural y bajo en sodio, bajo sin sal incluso, o en aceite de oliva virgen extra, a partir del año no habría problema en dar atún desde el lata, no veo mucho problema. La cuestión es la frecuencia con lo que lo des. No abusemos del atún en lata, pero tampoco nos veamos que es busquemos un buen atún en lata y ya está. No hay más problema que ese. Si a mí me preguntas, si me preguntas a mí personalmente, pues oye, si lo puedo alargar hasta 2, 3 añitos, pues mejor. Pero que si nos surge algún día ahí, pues no pasa nada tampoco. Puntualmente. Pues si quieres, Juan, hacemos un par más y cerramos, porque estaríamos Las aquí. que tú quieras. Yo no Además, tengo prisa hasta mañana. ¿sabes Que qué estoy... pasa? Van llegando cada vez más, porque claro, eso es señal de que los peques ya van cayendo, entonces se Ah, están, bueno. claro, se están, A mí me da igual una hora que 1 hora y media. O sea, yo estoy aquí tranquilo en mi casa ahora mismo. se van uniendo. Esa es otra recurrente. Dice, mi hija de 2 años se come muy bien en la guardia, pero cuando llega a casa no cena. Solo quiere pan con queso y fruta. Dice, me da mucha pena, dice, pero es lo único que se come. Pan con queso y fruta. Claro, pero es que aquí volvemos a lo mismo. Es cuestión de... En la guardia comen muy bien. Genial. En casa solo quiere pan con queso y fruta. ¿Pasaría algo porque tomaras pan con queso y fruta todos los días? Realmente no, si come en la guardería bien y merienda bien y que almuerza, bueno, todo eso está bien. A nivel global no pasaría nada. La cuestión es porque siempre que quiere eso, si solo quiere eso, le ofrece siempre eso. Es decir, nos convertimos en la parte emocional, volvemos a la parte emocional y es, oye, si mi hija solo quiere eso porque si le ofrezco otra cosa, la cuestión es que tú has conseguido que ese hábito sea así también. Tú has sido partícipe de ese hábito. Tú Claro. has conseguido que eso ocurra, que coma pan con queso y fruta todos los días. ¿Está mal? No, pero si lo quieres cambiar, tienes que cambiar ese hábito tú también respecto a lo que les has ofrecido. Al final, no sé, es que no sé la edad que tendrá la peque tampoco, porque igual, no, es que tiene ya 10 años, pues 10 años veremos por qué, pero si 2 añitos, no, peque de 2 años. pues con 2 años aún es muy pequeña para que coma pan con queso y fruta todos los días. O Todos los sea, días. hay que hacer algo para que no le ofrezca siempre lo mismo. Y si un día se enfada, pues que se enfade, no pasa nada. No ocurre nada, hay que cambiarlo, no pasa nada. Es difícil, además con 2 años la fase de... Sí, pero aún no han llegado, sí, lo entiendo, pero aún no han llegado a que no comprendan que, o sea, no podemos ya con 2 años sí o sí ceder a que eso tiene que ser así, porque ya cuando tengan 5 o 6 va a ser la leche. Ya será, dices, wow, ¿ahora qué hago, no? Eso no hay a quien lo redirija. Ya es mucho más complejo. Con 2 años aún tiene o sea, no sé, que tiene 2 añitos, que aún podemos reenfocar las noches. Y si le gusta mucho, pues una noche sí y 2 no. A ver, galletas tipo María son saludables, se las han dado con una excursión, dice, pero él ni las ha atacado, las ha dejado en la mochila. Dice, pero me sorprendió que en el cole se las dieran. Esa es Bueno, controvertida. saludables no son, pero en el Y cole es se las dan, puntual. pues es normal que se las den en el cole. Al final, los colegios y más cuando van de excursión. A ver, pensemos que cuando unos niños van de excursión tenemos que dar. Mira que yo trabajo en un cole y yo no doy galletas María, pero puedo entender el motivo, ¿no? Si van de excursión y queremos que coman sí o sí, y tienen que ser alimentos no perecederos y que con el calor no sufran y Es lo lleven en difícil. la mochila y tal, pues tampoco nos quedan muchas opciones para que los niños se vayan a... O sea, ¿tú puedes poner un plátano? Por supuesto que sí, pero si se van a la montaña a 35 grados y le pones una mandarina, una manzana y un plátano, pues igual el plátano luego se está tan blando y tan caliente que no se lo comen. Pues es que no todo es tan fácil. No, es que quiero que se coman un bocadillo saludable cuando vayan por... Ya, bueno, pero pueden. O sea, yo no estoy diciendo con esto que el colegio lo haga bien, sino que también hay que entender que a veces no todo es viable. Pero saludable no es, claro que no es. Como es una galleta María es una galleta Por María. aquí te están reclamando en muchos coles. Luego no sé si tienes tiempo de chequear las preguntas, pero Ok. se están reclamando. Eh, Dice por aquí, yo dejé el azúcar de golpe y estuve una semana con dolor de cabeza. Bueno. Me preguntan si quedará guardado, por supuesto, se queda guardado porque al final sabemos que en una hora es muy probable que los peques o que reclamen o que todavía no estén dormidos. Pero contra más tarde, más gente viene. Preguntan si pueden adquirir tu libro en digital, porque bueno, está en otro país en el que no ha podido comprarlo de forma física. Uh -huh.
En Amazon está en digital, creo que también. digital. Y si no creo que, a ver, y esto no es venderme a mí, pero tenemos un curso online también, donde el curso online es digital, pero es para siempre. Lo actualizamos cada X tiempo y tiene mucho más contenido que el libro, mucho más contenido. De hecho, está atentas y atentos, al terminar el sorteo habrá una sorpresa, un sorteo muy chulo en nuestro perfil. Y bueno, creo que deberíamos terminar porque llevamos ya 1 hora y cuarto. Estaríamos aquí toda la noche. Yo estoy segura que al otro lado tenemos a todas mamás y papás con la lista de preguntas, pero bueno, Juan es el oráculo de alimentación, le tenemos siempre ahí. Y bueno, o sea, siempre está receptivo, ¿verdad? Cualquier duda que pueda surgir te la pueden trasladar. Intento contestar a todo el mundo que me escribe por privado. Creo que poca gente puede decir que no le he contestado alguna vez. Doy fe. Con lo que eso conlleva, ¿eh? Parece una chorrada lo que estoy diciendo, pero ojo lo que conlleva eso, ¿eh? Y se agradece, y yo creo que bueno, por eso tienes también a esta comunidad que está siempre ahí. Pues si os parece, cerramos. Juan, muchísimas gracias por No, qué este va. rato tan ameno, por aportar tanta luz a este mundo de la nutrición y más en concreto de la nutrición infantil, porque bueno, al final papás y mamás estamos llenos de dudas, de miedos, y tener algo y alguien a quien poder recurrir, pues se agradece muchísimo. Así que bueno, por la parte que nos toca, sigue ahí que tienes seguidores para rato. Bueno, no, gracias a vosotros. Al final, es como siempre, al final cuando la gente, no, gracias Juan, no, gracias a vosotros que habéis hecho posible que yo esté aquí. Al final, sin que haya gente interesada en mi trabajo, no podría hablar de mi trabajo, y sin que haya personas como vosotros que queréis que esté y que os cuente cosas, tampoco podría hablar de ellas. Así que gracias a vosotros por dejarme estar aquí. Es un placer. De Es un verdad. poquito que se completa. Fenomenal. Y a los que estáis al otro lado también, muchísimas gracias por estar aquí hoy y por seguirnos todos los meses. Y bueno, quedará guardado, y cualquier dudilla que os surja, escribidnos que os vamos contestando. Muchísimas gracias a todos. Descansad lo que os dejen los pequeños. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por vuestro ratito y que durmáis bien. Un besito. Buenas noches, un besito. Hasta luego. Chao, Blanca. Un placer.